A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a recibir la palabra de nuestro Señor con alegría y gozo, queridos hermanos, Con alegría y gozo vamos a recibir su palabra, que Él ponga de ese aceite en nuestras vidas. Pon aceite en nuestras vidas, Señor, te necesitamos. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Satúrame, Señor, con tu espíritu, llénanos. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Una vez más, satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, ven, ven y lléname de ti. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, ven, ven y lléname de ti. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, ven, ven y lléname de ti. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, ven, ven y lléname de ti. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Señor, apodérate de este mensaje, de tu palabra. Apodérate de cada persona que por fe está escuchando. Que seamos ese canal de bendición en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Queridos hermanos, en Colosenses capítulo 3, en el versículo 17 exactamente, la palabra de nuestro Señor y Salvador nos dice: y todo lo que hagáis de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre de Yeshua, dándole gracias al Padre.
Por eso, queridos hermanos, en este momento le vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por este momento que estamos compartiendo, porque vamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador, por haber dado la vida por nosotros. por haber dado la vida por nosotros. Y enviarnos el Consolador, Y enviarnos el Consolador, Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. el Espíritu de verdad. Gracias, Espíritu Santo, Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida por eterna habernos sellado para vida eterna y morar y morar en nuestro corazón. en nuestro corazón. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Dicho todo esto, me pasa el micrófono tuyo, por favor, amor. Queridos hermanos, vamos a compartir en este día el mensaje de la palabra de nuestro Señor y Salvador. Vamos a poner el himno de Aleluya para recibir la palabra de nuestro Señor y nos vamos a encontrar, queridos hermanos, con el mensaje que sería la respuesta que vamos a estar compartiendo, queridos hermanos, con todos ustedes, una respuesta en esta consigna que estamos compartiendo en este día para edificación y bendición de todos aquellos que siguen al Señor. Dios Padre mandó a Josué diciendo: esfuérzate, sé valiente y no temas. La pregunta fue: ¿cuál es la otra palabra que le mandó diciendo? Vemos la respuesta en Josué capítulo 1, en el versículo 9, dice la palabra del Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, y acá está la respuesta, ni desmayes, porque Dios Padre estará contigo en donde quieras que vayas. Es palabra del Señor en el Espíritu. Amén. Y le damos gloria a esa palabra. Amén. Ahí está, queridos hermanos. Acabamos de escuchar claramente la respuesta. Y acabamos de escuchar que la palabra del Señor primeramente le habla diciendo a Josué, número 1, esfuérzate. Número 2, sé valiente. Número 3, no temas. Y la número 4 es, ni desmaye, coma. Por supuesto, luego le dice, porque yo estaré contigo en donde quieras que vayas. Esta palabra vemos que se cumple en Mateo capítulo 28, en el versículo 20, el Señor, al despedirse de sus apóstoles, le dice, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de este mundo. Josué es un hombre que de repente recibe un ministerio de trabajo y la responsabilidad de guiar a un pueblo hacia la tierra prometida. Un pueblo que, por supuesto, rebelde, salido de Egipto, la mayoría habían muerto en el desierto, aquellos que le fallaron al Señor, y la nueva generación estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Pero él era un hijo espiritual ¿de quién? De Moisés. Este hombre Josué siempre estuvo al pie del cañón, por así decirlo, a lo criollo, acompañando a Moisés como hombre de Dios. Y hay muchos Josués en este tiempo en muchas iglesias. Siempre van a ver que hay un hombre que siempre está acompañando al pastor en todo. Y vamos a verlo a Moisés, que cuando él subía al Sinaí a hablar con el Señor, y estaba 40 días y 40 noches, ¿quién subía con él? Josué. Por supuesto le decía, espérame acá, y él se quedaba. Imagínense ustedes si hacía frío o calor, no lo sé, me imagino que había calor, frío. Estaba en una cueva esperando y Moisés se demoraba y él tenía que estar ahí. Y estaba ahí, se mantuvo y Dios vio todo eso. Pero en el desierto había una costumbre que el pueblo de Dios no se movía si Dios no se movía, porque había puesto una señal, ¿verdad? En donde ellos caminaban por el desierto y vemos que había una señal de parte de Dios para que se movilicen. De repente, cuando Dios le habla a Moisés, estoy haciendo un poco un resumen nada más, como a ponerlos en enfoque a aquellos más que nada que son nuevos.
Todo esto lo encontramos en el Éxodo, en el Éxodo cuando ya es libertado el pueblo de Israel. Y luego ya en Deuteronomio, antes de que muera Moisés, Dios le dice a Moisés que él iba a morir, que no iba a llegar a la tierra prometida, pero se tenía que levantarlo y ponerle la mano y ungirlo a quién, a Josué. De repente se encuentra con una gran responsabilidad Josué, entonces elegido por Dios porque Dios vio que era un hombre que siempre estuvo al pie del cañón y que era un hombre que era muy esforzado, que era muy valiente y al mismo tiempo que nunca había desmayado. Pero de repente vemos acá en el capítulo 1, porque este es un mensaje que se cumple en este tiempo para nosotros los cristianos y mayormente para aquellos que tienen la responsabilidad de guiar a un pueblo hacia la tierra prometida, que en este caso nosotros lo guiamos. La tierra prometida es ya la nueva Jerusalén que va a descender de lo alto, como lo enseña Apocalipsis 21, nosotros lo guiamos a la salvación. Pero en este mundo queremos tomar posesión de muchas bendiciones, entonces nosotros le enseñamos cómo tomar posesión, cómo enfrentar la vida en el día a día, ya sea en cada proyecto que todos los que estamos acá nosotros tengamos para con Dios. Yo le voy a pedir, mientras voy explicando, a mi esposa le voy a pedir que vaya yendo a Deuteronomio, capítulo 7, porque desde ya acá le voy diciendo, el título de la enseñanza es No desmayes. Por supuesto, uno dice desmaye. ¿Qué significa la palabra no desmayes? ¿Qué significado tiene esta palabra no desmayes? Y la palabra, queridos hermanos, no desmayes, la encontramos en distintos lugares a través de lo que es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos menciona muchas veces esta palabra no desmayes. ¿Qué significa? Perder el valor, perder el ánimo, desfallecer, abandonar, tirar la toalla, a los criollos. Abandonar, tirar la toalla. La persona ya pierde el valor, pierde la fuerza, pierde el ánimo. Hay un ejemplo muy importante que le pasó a nuestro Señor y Salvador. Si leemos en Mateo capítulo 26 del 38 al 44, ya en el versículo 38, el Señor siente desmayar. Él va a orar en el Monte de los Olivos, lleva a 3 de sus discípulos, eso léanlo, ¿sí? Mateo 26 del 38 al 44, y vemos que el Señor, ¿te fuiste ahí a Mateo? ¿Qué dice el versículo 38? Entonces Yeshua les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ahí está. ¿Qué le estaba pasando? Estaba atravesando una lucha espiritual y vemos en las películas y en la escritura que él oraba, incluso hasta llegó a caer gotas de sangre, de transpiración, porque el espíritu estaba dispuesto, la carne estaba débil. Él estaba por desmayar. ¿Qué significa desmayar? Desmayar significaba que está a punto de tirar la toalla, está a punto de, en la carne, de no llegar a la cruz. O sea, está teniendo, vuelvo a leer el versículo como dice exactamente el 38. Yendo un poco adelante, se postró. No, está el 38, amor, perdón. De nuevo el mismo. Entonces Yeshua les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces él va y ora 3 veces, ora al Padre. 3. Ahí es cuando volvía y se encontraba durmiendo solo. Pero en el versículo 42, ¿qué nos dice el versículo 42 de Mateo 26? Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. No dice así, pero... Dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: sí. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu. ¿Qué representa esto? Que, como Jonás. Jonás es un enviado y se quería escapar del propósito, ¿verdad? Para no irnos ninivitas. Nuestro Señor venía con el propósito es morir en la cruz, pero llegó un momento de ataques espirituales que ya lo había tenido anteriormente en Mateo 4 y Lucas 4 cuando Satanás lo fue a tentar, pero acá ya hay una lucha en la carne. Entonces él dice claramente, él está por desmayar, pero para que no desmaye, ¿qué pide? Diga conmigo, ayuda en oración. Pide ayuda en oración. Entonces le dice, oren por mí, le dice. Entonces, muchos hombres de Dios que lideramos un ministerio como Josué,
¿Qué necesitamos? Digan, que oren por nosotros. Amén. Que oren por nosotros. Que oren por nosotros. Ahora, no tan solo necesitamos que oren por nosotros, también ¿qué tenemos que hacer nosotros? Diga conmigo, orar. Orar. Como el Señor oró. Como el Señor Entonces, oró. ¿cuál es el mensaje que nos deja acá en Mateo 26? Porque está todo hecho, el plan de Dios es perfecto. Es que cuando un hombre de Dios que tiene un propósito, y todos tenemos propósito porque hemos nacido con propósito, cuando estamos pasando en esta lucha por desmayar, en la lucha en la carne, ¿qué tenemos que hacer? Orar al Padre. Orar, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que sea tu voluntad, que no sea la mía. ¿Por qué? Porque la voluntad de Él ya no era llegar a la cruz, lo dice clarito ahí. Entonces, ¿qué termina diciendo Él en el Espíritu? Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Y cómo quería el Padre que sea? Que llegue a la cruz. Que llegue a la cruz, tenía que morir. Entonces, ahí Él en esa lucha espiritual ahora vence al enemigo, y dice la palabra también en nuestro evangelio que vinieron los ángeles y lo sirvieron. Y Él ya se va confiado, sabiendo que venía la hora, que tenía que morir, que tenía que ser entregado por su propio pueblo, por sus discípulos, por Judas, por todos los que forman parte del Sanedrín. Ya sabía que lo iban a negar sus apóstoles y que tenía que enfrentar la muerte para luego la resurrección. ¿Por qué? Porque en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Él muere por nosotros, paga por nuestros pecados. Y a partir de ahí nos levanta el ánimo. Entonces, ¿qué pasó con Josué? Josué le manda al Señor que se esfuerce. Entonces, ¿qué vemos acá? Si nosotros viajamos en toda la Biblia, todo lo que nos habla del esfuerzo, en Isaías, vemos que el Señor dice que Él da fuerza y esfuerzo al que no tiene ninguna fuerza, pero ya en el Nuevo Testamento, exactamente, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No vamos a hablar de ese tema hoy, pero dice, sé valiente, no temas. En primera, un ejemplo, ¿no? En primera de Juan 4:18 dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, ¿por qué Josué, el Señor está hablando de esta forma? Si leemos el contexto anteriormente, ya le venía diciendo 2 veces más, desde el 6 en adelante, que se tenía que esforzar. Pero le dice algo que era muy clave para él, que no se aparte de ti este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que todo lo que hagas te vaya bien. Entonces, si yo tomo este texto literal en ese tiempo, entonces, ¿qué puedo hacer? Diga conmigo, cometer el error de practicar todo el tiempo la ley de Moisés. Todo el tiempo la ley de Moisés. Porque ahí dice, practica esta ley. Porque ahí dice, practica esta medita ley. En ella. Medita en ella. De día y de noche. De día y de noche. Pero en el nuevo pacto. Pero en el nuevo pacto. Ya meditamos. En el libro. En el libro. De la ley de Cristo. De la ley. Amén. Ya enseñé esto, en donde el apóstol Pablo, por toda la Biblia, ya en el nuevo mandamiento, ya practicamos la ley de Cristo, y todo lo que está referido al Antiguo Testamento con la ley de Moisés se cumplió cuando el Cordero de Dios es inmolado, muere por nosotros, se cumple la ley y los profetas. Por eso en Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas son hasta Juan. A partir de acá vienen las buenas nuevas de salvación. Entonces nosotros tenemos que meditar en el libro de la palabra del Señor desde la base de los nuevos mandamientos, que son importantes. Por eso Él dice, yo resumo la ley y los profetas en esto: amarás al Padre y amarás a tu prójimo como a tú mismo. En esto se resume la ley y los profetas. O sea, los 613 mandamientos se resumían en estos dos. Ahora, volvemos de nuevo con Josué. En ese tiempo él tenía que seguir manteniendo la ley como estaba estipulada. Quiere decir que tenían que hacer altares y hacer los sacrificios y holocaustos. Y había sacerdotes que estaban puestos a cargo. Y entonces, ¿cuál es la primera lucha que tenía que enfrentar Josué? Primero, la primera lucha que está enfrentando acá Josué es con él mismo. Porque de repente ya no tiene al padre espiritual que es Moisés, a quien él seguía, porque era un hombre de Dios. Ahora él pasa al frente y tiene que guiar al pueblo. Entonces el Señor le dice, hay una forma de que puedas llegar a la meta y tomar la tierra prometida. ¿Cuál es? Cumplir con mis mandamientos. Medita en lo que está escrito, en lo que mi siervo Moisés te ha dejado y te ha enseñado. Pero te mando que te esfuerces. ¿Es un mandamiento esforzarse?
Diga conmigo sí, sí, porque sí, lo dice ahí, dice, te mando, nos está mandando. El Señor te está mandando a vos, querido hermano, que estás a punto de abandonar ya sea tu familia, tu negocio, o un programa radial, un ministerio de trabajo. Hay algo que se está por ahí por abandonar. No lo hagas, orá al Señor, meditá, escuchá estos mensajes de parte de Dios. Esfuérzate, esfuérzate. Cuando vemos la palabra del Señor, cuando habla cuando dice sé valiente, si vamos a la palabra del Señor, no quiero equivocarme, vamos a Mateo capítulo 11, versículo 12, no quiero equivocarme, lo voy a corroborar acá, si es así como estoy diciendo. ¿Qué dice el versículo 12 de Mateo capítulo 11? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahí está. ¿Qué dice acá? Dice, sé valiente. Entonces, diga conmigo, el Señor está enseñando, a que tienen que arrebatar. A que tienen que arrebatar. O sea, queridos hermanos, las bendiciones ya están. Las bendiciones ya están. Miren, antes de yo ser pastor o antes de venir a poner un programa radial acá, tenía mis miedos yo, porque no sabía cómo manejar un programa radial y hacer una enseñanza bíblica. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Arrebatar, ser violento, tomar, por así lo crió, el toro por las astas, y ir para adelante. ¿Y el Señor qué hace ahí? ¿Qué le dijo acá? Porque estaré contigo a donde quieras que vayas. ¿Quién está con nosotros en este momento? ¿Quién está con nosotros en este momento, amor? Amén, Yeshua. El Padre dice ahí. Sí. El Padre. Por supuesto, sabemos, uno dice, pero siempre hay que aclarar por el verso nuevo. Juan 14, del 9 al 10, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Están ellos, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Ellos están con nosotros, nos están acompañando, nos están observando. No hay nada y nos está cuidando por sobre todas las cosas. Y nos está respaldando. Hemos escuchado un testimonio de alguien que su familia no podía tener hijo y ahora ya tiene hijo porque se le oró, porque se le pidió al Señor y Dios le ha concedido. Entonces Él nos acompaña y también nos respalda, ¿sí? Nos respalda, ¿para qué? Para que las otras personas reciban las bendiciones. Acá Josué tiene que darle una bendición de hacerlos entrar a la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, pero una tierra que no le pertenecía a ellos, sino que por añadidura iban a recibir esa gran bendición. Ahí nadie había plantado, sembrado, nadie había ordenado las casas, las tierras, y de repente Dios les hace que le llegue por añadidura. Por eso hay un mensaje que en la lucha, cuando nosotros nos esforzamos, luchamos y somos valientes, en Mateo 6:33 dice una palabra que es muy clave: que busquemos primero el reino de Dios y su perfecta justicia y van a llegar bendiciones por añadidura. Que no nos preocupemos por lo que es la comida y lo que vestimos, que hay bendiciones que llegan por añadidura. Le dicen, no temas, ¿verdad? Y vemos que, había mencionado que en 1 Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera todo temor. Lo está preparando para batallas. Ahora, ¿cómo termina la historia de Josué en el libro de Josué? Diga conmigo, con victorias. Con victorias. Este hombre hasta tuvo el poder dado por Dios, porque le pidió al Señor, le dijo que pare el sol y se paró el sol. Se paró el sol ahí para que gane batallas. O sea, miren cómo lo respaldaba nuestro Señor y Salvador a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. La palabra acá es no desmayes. El título de la enseñanza es no desmayes. El enfoque es en el no desmayar. ¿Qué significa? No pierdas el valor, querido hermano. No pierdas el ánimo, no abandones, no tires la toalla en distintas áreas que hay en tu vida. Solamente Dios y tú sabes en qué área. Y si estás en esta comunión espiritual y estás en oración con nosotros, vas a recibir, como Josué recibió la tierra prometida, vas a recibir las promesas de parte de Dios y vas a ser un ganador en este mundo. Y quiero que digas conmigo, voy a llegar a ser cabeza y no cola, prestamista y no deudor. Amén. Ay, si lo decimos con toda la fuerza, lo vamos a lograr. Porque hay animal, a la gente hay que voy animar. a ser cabeza y no cola, prestamista y no ¿Se imagina deudor? si el pastor le dice, digan conmigo, creo que voy a ser cabeza y no cola, creo, ¿no? Capaz nomás, que no sean deudor. Y encima de los otros están los tucumanos escuchando. Ah, te dicen, no escuchó. ¿Usted es tucumana? No. Ah, bueno. Entonces,
Vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, queridos hermanos, y que sea de bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, para poner algunos ejemplos sobre este tema, nos dice de la siguiente forma. La primera palabra que empiezo utilizando es no. Cuando Dios... Dice Deuteronomio 7, 21. Dice, voy a leerlo yo, no desmayes delante de tus enemigos. Ahora sí, léalo, amor. No desmayes delante de ellos, porque Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Ahí está. Entonces, anda a Deuteronomio capítulo 20. Quiero que las personas que están del otro lado digan conmigo, tomamos la palabra escrita de Romanos 8:31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. No desmayes delante de tus enemigos. No desmayes, ¿qué significa no desmayes? No pierdas el valor, no pierdas el ánimo, no abandones. En Éxodo 14:14, Él dice que Él pelea por nosotros. Pero en Romanos 12:19, no se venga en mí, a la venganza yo pagaré. O sea, tenemos muchos beneficios de que el Señor se va a encargar de nuestros enemigos. Es decir, si, pongo un ejemplo, póngale que alguien quiera ser mi enemigo, que gracias a Dios creo no tenerlo, pero si los hay, oro por ellos para que no le pase nada. Porque cuando somos bendecidos, protegidos por Dios, hay peligro en las personas que quieren ser enemigos de los hijos de Dios. Por eso todos los que fueron enemigos de Moisés, de Josué, de David, todos murieron, ahora vamos a llegar a ese texto, quedan como la nada. En Deuteronomio capítulo 20, en el versículo 1 al 4, dice así, que confirma también esta palabra, pero acá vemos en Deuteronomio 7:21 que hemos leído, dice no desmayes, o sea, no pierdas el ánimo, no pierdas el valor, no abandones. ¿Por qué? Vuelve a mencionar la palabra que se ve que luego la está mencionando el Señor nuevamente a Josué. Acá le está hablando, Moisés siempre está instruyendo al pueblo, alentando al pueblo como primeramente lo alentaba Dios a Moisés. Porque Dios Padre, y cuando leemos la Escritura dice, porque Jehová, tu Dios, porque Dios Padre está en medio de ti, Dios grande y temible, grande y temible. ¿Y qué nos dice acá el Deuteronomio 20 del 1 al 4? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, Ahí está. si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá... Ahí nomás dice, se pondrá en pie el sacerdote que representaba a la tribu levita, que eran los sacerdotes. Por eso hablo que en el nuevo pacto ya no está esa ley en donde los sacerdotes son los levitas. Para eso van a tener que anotar y leer Hebreos capítulo 7, versículo 12, en donde lo confirma y dice, el cambio de sacerdocio, dice. Ahora hay cambio de sacerdocio. Entonces es un nuevo sacerdocio a partir de Pedro en adelante, Pablo y todos nosotros los que ahora servimos al Señor. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hablarle al pueblo. En este momento, ¿qué estoy haciendo yo? Hablando. Estoy como un sacerdote, nos hizo reyes, ese sacerdote nos dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1. Todo esto yo lo enseño porque tomen nota para aquellos que están aprendiendo. Y luego dice, no temáis, dice, ¿verdad? Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmayes vuestro corazón. Ahí está, dice, no desmayes vuestro corazón. No temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. ¿Por qué? Porque el Padre, vuestro Dios, porque Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. Para salvar. Ahora, ¿tengo necesidad yo de pelear con alguien? No. Entonces, ¿qué significa el mensaje de Lucas 6 cuando dice cuando alguien te pegue en una mejilla, pone la otra? ¿Quién se va a encargar? ¿Vos crees que cuando te pegan en una mejilla van a lograr tocarte la otra mejilla? Quiero que digas conmigo, no, porque ya está ahí, ya pone el Señor pone la otra mejilla, ya no te pueden tocar ya. Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer, mi esposa? Vamos a hacer confirmaciones. Vamos al Salmo capítulo 61. Este mensaje también es para ustedes, queridos hermanos. No anden peleando con alguien por ahí. No enfrentes a nadie.
no enfrentes, si están trabajando en el ministerio, no enfrentes en el ministerio de alabanza, no te enfrentes con el que canta, no te enfrentes si son diáconos con el otro diácono, si sos copastor con el otro copastor, con los líderes, o si tenés, células, racimos, o si tenés una iglesia acá y en la misma cuadra está al frente otra iglesia. No te preocupes, pues sí somos hermanos. En esto conoceré que sean mis discípulos que tengan amor los unos por los otros. Tenemos que bendecir ese canal de bendición, orar por los otros ministerios, orar los unos por los otros. Y por supuesto ordenarnos cuando hay muchos con competencias en distintas áreas, porque es competitiva la vida. Uno tiene que saber cuál es el don que tiene alguien y nadie te lo va a quitar. Es dado por Dios, nadie va a ser... Nadie, mire, yo no puedo predicar como nadie que venga a la radio, ni nadie va a predicar como yo predico. Dios nos hizo únicos y especiales, nadie puede cantar como yo, ni yo puedo cantar como otro. Yo no puedo cantar con mi esposa, ni mi esposo puede cantar como yo. Ella no puede predicar como yo, ni yo como ella. Pero el mensaje de la palabra es el mismo de salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, miren, dejen de andar discutiendo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Él trae la palabra, yo traigo la palabra. Concéntrense en el mensaje más que en lo que pueda hacer un hombre. El hombre de Dios solamente utilizado por Dios. Y acá vemos que tanto Moisés como José son utilizados por Dios, pero Moisés le está hablando al pueblo y dice, frente a los enemigos no desmayen vuestros corazones. Pero ya, ¿a dónde nos llevó acá? Al corazón nos está llevando. Y dice que no pierda el valor, que no pierda el ánimo tu corazón. Y ahí vemos que luego en el Salmo 61, versículos 2 al 3, dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Ahí nomás. Entonces, ¿qué le estaba diciendo al pueblo de Israel Moisés? A través de Dios. Le estaba diciendo que no desmaye tu corazón cuando te vayas a enfrentar con los enemigos. Pero, ¿cuándo no desmaya nuestro corazón? Cuando, Filipenses 4, el 6 al 7, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No estén afanosos por nada, incluso tus enemigos. Y luego la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento, que va a guardar nuestros corazones. Tu corazón, nuevamente el corazón, tu pensamiento y tu corazón. Y luego dice, levanta, dice, llévame, dice, cuando mi corazón desvalleja, ¿qué tenemos que hacer? Orar, digan conmigo, llévame a la roca, digan conmigo, diga, llévame a la roca, que es más alta, que yo. Ahora, ¿por qué más alta que yo? Porque la persona, si ya ha desfallecido, ha perdido el ánimo, está a punto de abandonar, ¿qué dijo el Señor? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Pero como Dios veía y sabía que en el futuro muchos de nosotros no nos amamos a nosotros mismos como podemos amar a otros. Entonces, ¿qué Él dijo? Que amemos como Él nos ha amado. Entonces Él está más alto que nosotros. Que nos amemos como Él nos ha amado. Porque si yo no me amo, ¿cómo puedo amarte? Porque claro. ¿Cómo puedo amar a mi esposa? ¿Cómo vos podés amarme a mí, a tu hijo, a tus padres o a los hijos espirituales si vos no te amás? Entonces, ¿qué tenemos que...? Diga conmigo. Primero tenemos que amarnos nosotros. Primero tenemos que amarnos nosotros. Claro, porque si dice ama a tu prójimo como a ti mismo, si yo me tengo que amar, me tengo que cuidar, ser de ejemplo en muchas cosas. Y luego dice en el versículo 3, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Entonces yo en forma de oración que les dije que digan conmigo, cuando mi corazón esté a punto de desmayar, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. En el Salmo 91, Él es el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando vemos acá que dice, llévame a la roca, y si leemos Lucas capítulo 6, no vayas ahí, pero en el versículo ya 47, 48, nos pone un ejemplo de alguien que construye sobre la roca y otro construye sobre la arena, sobre la tierra, y cuando viene el problema, se cae el que no ha construido sobre la roca. Ya desde acá vemos que los salmistas nos están diciendo. Pero si vamos ahora al Salmo capítulo 27, vamos a ver con esto, que todo esto que estamos hablando, ahora vamos entendiendo por qué a Josué le habló de esa forma y nos sigue hablando ya en el Nuevo Pacto, en el transcurso de la Biblia. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Entonces cuando tu corazón es a punto de desmayar, ¿qué hacía Josué? Se acordaba de las palabras y decía, no, el Señor me mandó que me esfuerce. Lo tengo que hacer sí o sí, aunque no quiera.
me tengo que esforzar. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que ser valiente, tengo que enfrentar problemas. Hay una lucha espiritual que tenemos nosotros los cristianos y tenemos que enfrentar ese problema. ¿Cuál es el problema que está pasando? Por eso yo siempre a las ovejas les digo, cuando tengas un problema, habla con tu pastor, habla con Dios, pero yo soy el intermediario para con Dios. Está bien, vos hablas con Dios, pero decir, mire pastor, me está pasando esto. ¿Y qué va a hacer el pastor? Miren, cuando estamos enfermos, ¿por qué vamos al médico? Diga conmigo, porque el médico estudió para decirnos qué es lo que tenemos. Para decir el diagnóstico. ¿Y por qué vamos a un pastor? Diga, ¿por qué el pastor? Porque el pastor es el encargado de Dios. Es el encargado de Dios. Para las ovejas. Para las ovejas. Entonces, nosotros sabemos que. Entonces, cuando una persona me dice, ahí ponemos el testimonio, que no se quedaron embarazados y que tenían problemas, que eran sordos mudos, y nace un bebé que escucha y habla y todo lo demás. ¿Por qué? Porque un hombre de Dios le habló, le explicó el porqué de esos acontecimientos, porque uno tiene esa visión del águila que te hace ver más allá y puede darle una respuesta y la persona dice, mira vos, eso era, sí, eso, está todo escrito, porque la palabra está toda la respuesta. Ahora, el Salmo capítulo 27, versículo 13 al 14, ¿qué nos dice en este título No desmayes? Empieza diciendo el versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Ahí está. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios Padre en la tierra de los vivientes. Esta palabra se cumplió en Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, si leemos el versículo 15 y 16, desde el contexto del 9, ahí no empiezan las parábolas, le dice ya en el versículo 15, 16 y 17, le dice, ¿cuántos profetas han deseado ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que están oyendo y no lo oyeron? O sea, ya se había manifestado Dios como hombre. Con 1.14, el verbo se había hecho carne, el espíritu, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego dice el versículo 14, aguarda a Dios Padre. Aguarde a Dios, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en Dios. Sí, espera. En Dios. Porque puede haber una confusión. Sí, espera. No, sí, espera en Dios Padre. Por eso el Salmo capítulo 37, en el versículo 5, 4 y 5, ¿qué dice? Encomienda al Señor tu causa, confía y Él, ¿qué va a hacer? Hará. Él hará. Y si ya vamos al Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 4, vamos a ir a 2 Corintios capítulo 4, estamos viendo las palabras de desmayar en el Antiguo Testamento, ahora vamos a viajar a la epístola al Nuevo Testamento. Y ya cuando terminemos en la parte de oración, vamos a ir a los Evangelios, en donde también nos habla de esta palabra el mismo Yeshua. Pero acá en 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 1, dice así. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea, en Hechos capítulo 9, ahora vas a ir ahí en el mismo capítulo a leer el versículo 16 y 18. En Hechos capítulo 9, recibe una responsabilidad Pablo, como también le fue dado a Josué. Pero Pablo, ¿qué tenía? Estaba defendiendo la ley de Moisés, porque no había entendido lo que era la gracia, ni el mensaje de la ley de Moisés para recibir al Cordero. O sea, estaba ciego. Por eso lo primero que le pasó, se quedó ciego. Se le manifiesta a nuestro Señor y Salvador, empieza a trabajar y ya la vemos que se pone la camiseta de Yeshua, de Jesús, y empieza ya a predicar la buena nueva, con un gran conocimiento teológico. Por lo cual, dice acá, teniendo nosotros este ministerio. La palabra ministerio, ¿qué significa? Este trabajo, es como nosotros tenemos nuestro ministerio de trabajo, somos de Yeshua el Salvador. Entonces, en todo el mundo hay ministerios de trabajo dados por Dios, según la misericordia que hemos recibido. Dice misericordia, porque nadie era digno absolutamente de nada, porque todos estábamos encerrados bajo pecado, Romanos 3:23. ¿Qué dice? No desmayamos. Ahora, ¿por qué dice no desmayamos? Diga conmigo, porque el apóstol Pablo pasó las 1001. ¿Y qué termina diciendo en el versículo 16 al 18? Porque dice, esta leve tribulación. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahí nomás, dice, produce un peso de gloria. Y ahí entendemos, ¿vieron que el apóstol Pablo dice, cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. Entonces, si estamos hablando que el Señor le dijo que se esfuerce, que sea valiente, que no desmaye, cuando estamos por desmayar, ¿qué tenemos que decir? Que no, lo contrario. O sea, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces,
le estamos haciendo la contra al enemigo que nos quiere ver débil. Entonces, cuando uno se siente débil, o se está encerrando, no tiene ánimos, o se ha manifestado una enfermedad, un problema, utiliza las armas de parte de Dios. Cuando David no tenía para comer, escuchen esto, queridos hermanos, cuando David no tenía para comer ni dónde dormir, y era perseguido por el rey Saúl para matarlo, él escribe el Salmo 23 y dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y en ese momento, ¿qué le faltaba? Diga conmigo, le faltaba todo. Le faltaba todo. ¿Pero a quién tenía? A Dios, al Padre. Pero tenía poder en su boca. Amén. Tenía poder en su boca para decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, cuando yo declaro para mi vida, y yo: Señor, tú estás conmigo, tú peleas por mí, el enemigo, estas circunstancias. ¿Y cómo termina la historia de David? Termina siendo rey. ¿Y Dios qué pasó con el que se proclamó enemigo para con David? Saúl terminó ¿cómo? Mal. Se mató, lo mataron a sus hijos, su reino quedó por la nada. ¿Y por qué? Porque estaba queriendo pelear con un ungido de Dios, no aceptaba que Dios le valde. ¿Pero por qué pasó eso? Bueno, es larga la historia, porque se portó mal, ahí lo vamos a resumir. Se portó mal para con Dios y Dios decidió elegir a otro hombre. Versículo 17 dice: ¿por qué esta leve tribulación hemos leído? Versículo 18 termina diciendo: no mirando nosotros, dices. No mirando nosotros las cosas que se ven. Pausa. Dice, no mirando, o sea, ¿qué estás mirando? ¿El problema que tenés? ¿Estás mirando el problema en tu matrimonio? ¿Estás mirando el problema que no llega a fin de mes? ¿Estás mirando un problema en tus hijos, en la droga? ¿Estás mirando el problema en tu salud? ¿Qué estás mirando? Eso que se ve es una mentira de Satanás. La mujer de flujo de sangre se proyectó en la imaginación diciendo: si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Nadie veía eso, lo vio ella y el Señor nada más. Entonces, diga conmigo, el enemigo no puede ver en lo oculto. El enemigo no puede ver en lo oculto. Por eso es que en Hebreo 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Siempre nos está enseñando el Señor que Satanás no puede trabajar en lo que no se ve. Por eso los verdaderos adoran en espíritu, en verdad, y nosotros andamos por fe y no por vista. Y termina diciendo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y en Hebreos 12:2 dice: puesto la mirada en el autor y consumador de la fe. ¿En quién? En el que no vemos. ¿En quién? ¿En que no vemos? ¿Qué le dijo a Tomás? Anoten así. Juan 20, versículo 29. Porque me has visto, crees, ¿cuánto más recibirán? Recibirán los que sin ver crean. ¿Qué dice luego? Sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Y vemos, y viajamos a Mateo 24, los discípulos mirando el terrible templo, les dijo: ustedes están mirando esto, se admiran por estos templos grandes, no quedará piedra sobre piedra, mira vos. No se concentren en mirar eso, concéntrense en mirar lo espiritual. Por eso que Juan 3:3 dice: y los que vayan a nacer de nuevo podrán ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo se ve el reino de Dios? Ya como sin ver. Sin ver. Pero viendo. Bien. No me mires que nos están viendo, no me veas que nos están mirando, y se ven que nos estamos mirando, van a creer que nos estamos observando. Un trabalengua. Cuando nosotros empezamos a ver espiritualmente, yo en este momento estoy mirando a mi esposa. Mirá mi amor, yo te estoy mirando a vos. ¿Te cuesta? No sé por qué a mi esposa le da... No. Se puso colorada. Cuando tú me miras y yo te miro, o miramos a otras personas, nosotros que hemos nacido no podemos ver más allá. Ese es el vuelo del águila. Percibimos y vemos más allá. Y no es que lo andamos soplando cuatro vientos eso. Porque el reino de Dios te hace ver otras cosas. Por eso que hay ejemplos que cuando hay hombres de Dios que le ponen a propósito distintas formas de parábolas o paradojas o dinámicas, y le dicen, ponen una semilla a la mano, y ¿qué le dicen a la persona natural? Ponen una persona natural y una persona espiritual. Y si, ¿qué ves en mi mano? Y la persona natural, ¿qué te va a decir? Veo la semilla. Pero la persona espiritual, ¿qué dice? Cuando le decís, ¿qué ves en la mano cuando tenés una semilla? Te dice, veo la siembra y la cosecha, ve la multiplicación de la semilla. Eso es lo que el Señor quiere que veamos, queridos hermanos. Entonces yo a estas personas, a las que no podía tener hijos, yo le dije, tenés que imaginarte que ya lo tenés que pensar de hoy en adelante, orar y decir, ya lo tengo. A ese hijo que dicen que no puedo tener, ya lo tengo en mis brazos, ya lo estoy viendo. ¿Cómo que lo estás viendo?
Yo a mi hijo Isaías Ferreira lo vi antes que nazca, y te lo conté, le conté a la iglesia, y te había profetizado. No es que yo sea un profeta, porque el profeta tiene ese don, pero en ese día el Señor me hizo profetizar, lo cuento, porque fue así. Te dije, dice el Señor que a mediados del año que viene, vos vas a tener en tu brazo el hijo que no podés tener, lo vas a tener, te dije. Y vos ahí que ya estabas tirando la toalla, me acuerdo que mi esposa incluso estaba desmayando con respecto a este enfoque, y dijo, no, vamos a tener que adoptar. No, en el nombre de Dios, no, porque los médicos dijeron que no se quede el ovario, que me falta uno, que le... Yo le creo al Señor, Él hace nuevo a todas las cosas, hace nuevos órganos, y me lo mostró a mi hijo, que lo ven a veces por ahí en las fotos, jugando, y le digo, es así, 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 y vos lo dibujaste. Y cuando Él nació y lo vemos es así. Y entonces eso nos confirma que el Señor está con nosotros y nos confirma y nos hace ver más allá. Hay cosas que se han manifestado en la Biblia a través de sueños que todavía no habían acontecido, como el sueño del rey Nabucodonosor, como el sueño cuando está en Egipto José. Y él podía ver más allá en esos sueños, porque Dios le había permitido que vea por qué la vaca es tan flaca, por qué las espigas llenas, las espigas no llenas, la vaca gorda, la vaca, ¿qué significa? No puedo ver. Llamen a los sabios, llamen a todos a los magos, a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la estatua? ¿Qué significa este sueño? Y los hombres de Dios, ¿qué hacen? Dios te puede hacer ver más allá. Por eso es muy importante, queridos hermanos, que ustedes se contacten con los hombres de Dios y le planteen tanto como un sueño, como lo que les está pasando, que todas las respuestas están en la Sagrada Escritura. Es más, un hombre de Dios te puede decir, esto fue un sueño, que Dios te permitió para esto, o te puede decir, como dice la palabra en Eclesiastés, este sueño era por una preocupación, no es que Dios te quiso hablar, sino que hay sueños que vienen por cansancio, por preocupación, por estrés, etc. Todo eso es muy importante también escucharlo y desarrollarlo. Pero vemos que dice, no mirando nosotros las cosas. Mientras tanto, amor, quiero que vayas yendo a Primera de Crónica 28. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales. Pero, dice, las que no se ven son eternas. ¿Qué son? La respuesta, eterna. Entonces, el Señor está diciendo a Josué, vas a enfrentar, lo primero que vas a enfrentar son las murallas de Jericó. Porque tenía que enfrentar una muralla. Y todos nosotros enfrentamos, y va a haber enemigos que se van a levantar. Y el Señor nos daba todas las armas. Por eso Él nos hizo más que vencedores, queridos hermanos. Más que vencedores. Sobre todas las cosas. Anótenlo, Romanos 8, del 35 en adelante. En Primera de Crónica, capítulo 28, ¿sí? Para los que se están sumando, estamos haciendo la consigna. ¿Qué más le mandó diciendo Dios Padre a Josué una vez que le dijo que se esfuerce, que sea valiente y que no tema? La respuesta fue que no desmaye. Y acá vemos un ejemplo de David, un rey muy poderoso del agrado de Dios, y vemos a un hijo de David llamado Salomón. En 1 Crónica capítulo 28, en el versículo 20 dice, dijo además David a Salomón su hijo. ¿Qué le dijo? Número 1 dice, anímate, esfuérzate. ¿Qué palabra está utilizando? La misma palabra que le dijo a Josué. O sea, ¿qué está haciendo David? Está copiando de Dios para bendecir a un hijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Copiarnos de las escrituras, de lo que Dios nos habla, para decirles a los que están del otro lado. Y eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. ¿Cómo dice amor ahí? Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes. Ahí está. ¿Cuál es la palabra que acaba de utilizar? No temas ni desmayes. ¿Y qué le dijo a Josué el Señor en Josué 1:9? Mira no que te mando, que seas fuerte, que seas valiente, no temas ni desmayes. Le está diciendo exactamente lo mismo. Pero acá no es que David le está diciendo yo estaré contigo, como le dijo el Padre Celestial. Claro que lo acompañó en la obra. Pero está hablando por palabra de Dios, copiando las cosas de Dios para bendecir a su hijo. Y luego le dijo, porque Dios, mi Dios estará contigo. Repite la misma palabra, no porque Josué... dará... No termine el amor que estoy explicando. Dice la palabra, porque Dios Padre estará contigo. Y si voy a Josué, dice, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Le dice. Entonces, Josué podía movilizarse por donde él quería. El mensaje era que él estaba acostumbrado al desierto a que Dios se mueva y el pueblo se movía. Acá era al revés, allá, acá, allá. Vos te movés y Dios se mueve. En este tiempo, nosotros nos movemos y Dios se mueve con nosotros. O sea, si nos levantamos y andamos, Dios está con nosotros. Eso es lo que quiere Dios que entendamos, que ya depende de que yo esté en oración, en comunión con Dios. Él se manifiesta, yo me manifestaré en el que me busca. Dijo, busca al Señor, querido hermano, y vas a ver cómo Él te acompaña en todas las cosas. Y luego termina diciendo,
la palabra. ¿Qué dice después? Porque Dios, mi Dios, estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará Hasta que que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Bien, ahora anda Primera de Reyes capítulo 11, que acá ahí viene una desilusión. Pero no es que haya fallado Dios, acá los hombres fallamos, en este caso falla Salomón. Salomón, siendo un hombre sabio, considerado uno de los hombres más sabios en la Sagrada Escritura, hasta que viene Yeshua, que es más sabio que él, cae, desmaya. Entonces todas las palabras dadas de parte de Dios, de los profetas, del mismo Padre, luego quedan como en la nada por culpa de él. Para eso ustedes lo van a tener que leer completo, 1 Reyes capítulo 11, porque ahí está todo escrito cómo termina mal la historia de este gran rey Salomón. Este hombre que se movía de una forma muy linda para con Dios, que le había pedido a Dios sabiduría y ciencia, y Dios le dio, y aparte le dio riqueza, le falla a Dios. Un ejemplo, vamos a leer el versículo 6 para resumir. ¿Qué dice el versículo 6? Porque si leemos el contexto, ahora lo voy a explicar. E hizo Salomón lo malo. Un poquito más. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios. No siguió cumplidamente a Dios como David su padre. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios. Ahí está. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y si ustedes lo leen, se van a encontrar que un gran hombre de Dios que tenía que moverse en espíritu y verdad, había empezado a adorar imágenes de las mujeres de otros dioses extranjeros. Incluso llegó a tener 700 mujeres y 300 más concubinatas. 700 y 300 más, o sea, directamente 1000 mujeres. Eso está en el mismo capítulo para que vean la gente, en el versículo 3, que dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Ahí está. Sus mujeres desviaron su corazón. Desviaron su corazón. Entonces vemos que la caída de un rey como Salomón, que puede pasar con muchos hombres, es por la caída, por el tema de las mujeres. Ya le había pasado a su padre David, pero David se arrepintió, el Señor lo redimió, pero le pasaron muchas cosas, es otro tema ese para explicar. Pero acá vemos que primeramente le dicen que no desmaye, y Dios que tenía un propósito con este hombre. Hasta que acabes toda la obra. Y ahí entra, se hace la primer casa de Dios a través de este hombre. Pero por supuesto, él le falla también al Señor. Ahora, en Hebreos capítulo 12, si vamos a Hebreos capítulo 12, en el versículo 4 y 5, empieza diciendo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Ahí está para todos aquellos que de repente están queriendo abandonar. El Señor te dice, pero aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Por qué? Cuando el Señor estaba orando en el Monte de los Olivos, volvemos a lo que pasó en Mateo capítulo 26, del 38 al 44, que vemos que el Señor también, en los otros evangelios, nos muestra que Él, cuando estaba luchando con la carne para tomar la decisión de llegar a la cruz o abandonar, ¿qué hizo el Señor? Transpiraba gotas de sangre. Y acá, ¿qué nos dice? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, ¿qué cosa? Combatiendo contra el pecado. Y luego dice... ¿En qué versículo? Estamos en el 4 y 5, amor. Lo leo yo, no tengas problema. Dice así, porque ya estamos... Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Dice, Él. no desmayes cuando eres reprendido por Él, pero utiliza la palabra no desmayes nuevamente. No desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Cómo que no desmayes cuando eres reprendido por Él? Si leemos Apocalipsis, capítulo, ahora quiero que vayas al versículo 6 y 8, ahí nomás de Hebreos 12, donde estás. En Apocalipsis 3, versículo 19, dice, yo reprendo y castigo a quien amo, sé pues celoso y arrepiéntete, dice ahí la palabra. Y si volvemos a Hebreos, capítulo 12, ya en el versículo 6 al 7, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahí está, al que recibe por hijo. Entonces, si nosotros hemos pasado a ser hijos de Dios, Juan 1 del 11 al 13, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, pero aquellos que le recibieron no nacieron por voluntad de carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Han nacido de Dios, son llamados hijos de Dios, y por el Espíritu, dice la palabra en Romanos 8:15, decimos Abba Padre. Entonces, si decimos Abba Padre, Él como Padre tiene el derecho a ¿qué? A castigarnos si nos portamos mal. Y entonces dice lo siguiente. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os Pero deja, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. y no hijos. Entonces, si yo tengo un mal comportamiento o vos tenés un mal comportamiento en algún área, le has fallado a Dios, vos cuando recibas el castigo, ¿qué tenés que decir? Tenés que decir, amén, gracias, pa. Prefiero que me castigues tú a que me agarren mis enemigos. Eso le pasó a David. A David el profeta le dijo, ¿qué? Dice el Señor, que ¿querés que te entregue en manos de tus enemigos o querés que te castigue el Señor? ¿Y qué eligió David? ¿Que lo castigue quién? El Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene su misericordia y como hijo de Dios sabe hasta qué punto te va a castigar, sabe hasta qué punto vamos a aguantar un peso en nuestras espaldas. En cambio, el enemigo, ¿qué va a hacer con vos? Lo va a destruir. Te lo va a matar. destruir y no va a tener misericordia en ningún área, en ningún sentido. Queridos hermanos, para ir terminando, yo le pedí a mi esposa que vaya a Gálatas 6. Hoy la consigna es, Dios Padre mandó a José diciendo, esfuérzate, sé valiente y no temas. ¿Cuál fue la otra palabra que le mandó diciendo? Y vemos que la palabra que le mandó diciendo es, no desmayes, ni desmaye. Luego agregó que estará con nosotros, pero utilizó esta palabra, no desmayes. Y en Gálatas capítulo 6, quiero que leamos del 6 al 9, pero yo voy a leer primero el 9, luego vos lees el contexto del 6, amor. En el versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Pero si veo el contexto del versículo 6 al 9, dice así. No os engañéis, Dios no puede ser... Estás leyendo el 7, amor, y es el 6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos, dice la palabra de nuestro Señor y Salvador. Cosecharemos si no desmayamos. Queridos hermanos, en este título, no desmayes, hemos escuchado claramente lo que el Señor le dijo a Josué y todo lo que hemos ido aprendiendo referente a esta palabra y su significado, que va a quedar registrado en las redes sociales para que ustedes los vuelvan a escuchar y a meditar en esa palabra. Como le dijo el Señor a Josué, medita en este libro, medita en la palabra de nuestro Señor y Salvador. En la parte final, en forma de oración, el Señor me dio Lucas capítulo 18, en donde del 1 al 8 dice, también el Señor Jesús, Yeshua, refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si ustedes pueden observar, nuevamente utiliza la palabra orar sin desmayar. No perder el ánimo, porque uno puede orar, pasa una semana y no ves el resultado. Volvés a orar y no ves el resultado. Pasó un año, seguís orando y no ves el resultado. Y muchas personas me preguntaron, pero ¿por qué, pastor, me pasa que pido y pido y no recibo? En San Diego capítulo 4, en el versículo 3, dice que no recibimos porque pedimos mal, porque lo pedimos para gastarlos en las cosas del mundo. Entonces nos tenemos que enfocar en una forma de pedir coherente, porque Dios nos quiere bendecir en todas las cosas que necesitamos y nos quiere dar todo lo que le pedimos. Si no, no nos hubiese dejado escrito en Mateo 7, del 7 al 9, pidan y se os dará. Pero queridos hermanos, el Señor a continuación pone un ejemplo de una viuda y de un juez. Pero la palabra dice que el juez no creía en Dios ni en los hombres. Entonces yo espiritualmente pregunté, ¿y la viuda creía en Dios?
¿Y sabe cuál fue la respuesta de parte de Dios hacia mi persona y a ustedes? No, tampoco. Porque este ejemplo es mundano que está poniendo el Señor. Mucha gente se equivocaron y dijeron, qué fe que tuvo la viuda que le ganó al juez corrupto. No era, ni practicaba la ley, ni era cristiana. Entonces ustedes van a ver en la tele cómo muchas personas mundanas ganan juicios, o van a ver empresarios que sin creer en Dios hacen fortunas. Van a ver presidentes que no tienen temor de Dios y son presidentes. Vas a ver a tu vecino que no se congrega y de repente está mejor que vos económicamente. Vas a ver que otros tienen más que vos y a veces vos vas a creer que no sos ungido por Dios ni bendecido. Y eso es un error. Y acá nos explica la palabra. Había en aquella ciudad, dice el versículo 3 en adelante, una viuda que representa a una persona común que no es creyente, la cual venía diciendo, hazme justicia. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es de molestia, es decir, era tan insistente, le haré justicia, no sea que viniendo continuo me agote la paciencia. Entonces yo me imaginaba esto. Yo me imaginaba al juez levantándose en su casa, queriendo salir. Lo buscan. ¿Quién le busca? La viuda. Hazme justicia. Me lo imagino al juez luego llegando a su oficina, a su lugar de trabajo, y le dice a la secretaria, ahí te está esperando alguien. Abre la puerta, hágala pasar. ¿Quién es? La viuda. Sale, va al garaje a sacar su auto para ir a su casa. Ahí le está esperando alguien. ¿Quién está esperando en la puerta? La viuda. Se va a un bar a tomar algo. Se sienta a la mesa tranquilo. Ahí se una señora que quiere compartir con usted el café. ¿Quién es? La viuda. Este hombre se va a dormir, está soñando. ¿Quién cree que apareció en los sueños? La viuda. Entonces, el juez dice, esta viuda la veo por todos lados, le voy a hacer justicia. Y ahí viene la respuesta de nuestro Señor en el versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Es decir, ahí sí a los cristianos, a los hijos de Dios, que claman a Él de noche y de día. ¿Se tardará en responderles? Y entonces se cumple la palabra. Ora sin desmayar. No abandones. En un abrir y cerrar de ojo, la bendición va a llegar a tu vida. El Señor espera siempre el momento justo para bendecir tu vida. Cerramos los ojitos para poder estar en comunión con el Espíritu Santo. En Isaías capítulo 41, para terminar, el Señor me dio una palabra muy hermosa que todos conocemos, pero que está enfocada y confirma todo lo que he hablado en el transcurso de estos minutos que hemos compartido y seguiremos compartiendo con el Espíritu. En el versículo 10 al 13 dice la palabra del Señor, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Y a Josué qué le dijo? No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y acá dice el profeta a Israel, y le dice Dios incluso a Isaías, no temas porque yo estoy contigo. Y eso también fue para Yeshua. No desmayes. Nuevamente entra en escena la palabra. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Porque yo soy tu Dios, te dice el Señor, que te esforzó, siempre te ayudaré, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como la nada y perecerán los que contienden contigo. Y cuando Josué iba a la lucha hasta que llegó a conquistar la tierra prometida, todas esas naciones y esas ciudades que le enfrentaron, todos fueron destruidos. Todos los enemigos. Y lo mismo va a pasar contigo. Versículo 12 dice, buscarás a los que... Esto me impresiona porque a mí me pasa, yo miro hacia mi entorno, no tengo enemigos, gracias a Dios. Dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Y en el versículo 13 dice, porque yo
tu Padre, tu Dios. Porque yo, Yeshua, yo, Jesús, yo, el Espíritu Santo, dice, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, y el Señor te dice en este día, no temas, yo te ayudo, no desmayes, yo estoy contigo. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Padre Celestial, en esta hora estás ministrando a tus hijos. Tú estás con nosotros dándonos fuerzas. Gracias, Señor, por esa fuerza que nos das para seguir adelante. Gracias por mostrarnos que no vale la pena desmayar. Desmayar es perder el conocimiento. Desmayar es que el flujo de sangre ha bajado, no ha llegado bien a nuestro cerebro y ya nos desvanecemos. Pero espiritualmente desmayar es que ya no sabemos qué camino tomar. Y estamos a punto de abandonar nuestros proyectos, nuestros sueños. Pero el Señor aparece en escena y te dice, no temas, yo estoy contigo. Siempre estoy contigo. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, por estar con nosotros. Si por primera vez estás escuchando este mensaje de la palabra de Dios, te invito a formar parte del reino de Dios confesando a nuestro Señor y Salvador en tu corazón. Di estas palabras conmigo, querido hermano. Padre Celestial, en esta hora me arrepiento de mis pecados y acepto en mi corazón como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua, a Jesús, el Salvador. Mi vida pongo en sus manos. Sé que estando contigo no voy a desmayar. Tú nos hiciste más que vencedores. Porque así como levantaste a tu Hijo amado entre los muertos, yo ahora soy levantado para vida eterna. Ya no camino como muerto en este mundo, sino que tengo vida por ti, Señor. Amén. Padre Celestial, sigue trabajando en tus hijos. Aunque anden en valle de sombra de muerte, que no teman mal alguno, porque tú estás. Tu vara y tu callado nos infunden aliento. Tú eres el que aderezas mesa en presencia de nuestros enemigos. Nos unges con tu palabra y nuestras copas quedan rebosantes, porque habitamos al abrigo del Altísimo. Moramos bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestro castillo, nuestra fortaleza. Caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, el mal no nos tocará. Él es el que se encarga de librarnos del lazo del cazador, de la peste, de tutora, del león rugiente, para que seamos sal en la tierra que pisamos y luz en este mundo. Bendecidos con toda bendición, para tener buena salud y para que nuestra alma prospere en su presencia. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Padre le dijo a Josué, yo estoy contigo. Por eso, queridos hermanos, le vamos a cantar en este momento a nuestro Padre Celestial, a nuestro Abba Padre que así como estuvo con Josué, con Moisés, con nuestro Señor y con todos los hombres de la Biblia, Él está también con todos nosotros. Y te damos gracias por eso. Gracias, Señor. Lo vamos a hacer primeramente en hebreo y luego lo traduzco en castellano. Sí, Señor. Somer aleinu, oh Hebotanu, oh Abba, circular. Bamidharo, somer aleinu, bamidharo, amasitanu, abaseli, o melech haolam. Melech, Melech, Abba circular.
Padre de todo. En las guerras Él nos protege, en lo secreto también estás con nosotros, papito mío, Rey del universo. Abba, 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 Rey del universo. Rey, 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 Padre de todos. Una y otra vez perdona, solo en ti aún escapo, Padre, Padre de todos. Abba, 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 Rey del universo. Rey, 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 Padre de todos. Una y otra vez perdona, solo en ti aún escapo, Padre, Padre de todos. Escapamos a ti, venimos a ti y queremos estar en tu presencia. Como todo hijo necesita de su padre, nosotros necesitamos de ti, Señor, porque tú estás con nosotros y hay una promesa para tus hijos. Todos, Abba, 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 Rey del universo. Rey, 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 Padre de todos. Una y otra vez perdona, solo en ti aún escapo, Padre, Padre de todos. Abba, 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 Rey del universo. Rey, 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 Padre de todos. Una y otra vez perdona, solo en ti aún escapo, Padre, Padre de todos. Abba, 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 Melech Haolam. Melech, 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 Abba Sheklam. Sube, sube tras Ole, Rakile Haoba me Abba, Uoyetate. Abba, 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 Rey del universo. Rey, 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 Padre de todos. Una y otra vez perdona, solo en ti aún escapo, Padre, Padre de todos. Romanos capítulo 8, versículo 15, la palabra del Señor nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos y decimos como iglesia: Abba, Padre. Abba, Padre. Gracias, Padre. Tú estás con nosotros, así como estuviste con Josué, así estás con todos nosotros que formamos el cuerpo y que te oramos, que clamamos a ti. Gracias por estar compartiendo con todos nosotros en este día y por compartir en cada día hasta la venida de nuestro Señor y Salvador. Amén. Queridos hermanos, paz y bendecida vida para todos. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira, junto a mi querida esposa Melanie. De esta forma hemos compartido este programa titulado Somos de Yeshua, el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús de República Argentina para todas las naciones. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Noé, bendecido querido Noé. Bendecimos a toda la audiencia de la radio, también al director general de la radio, nuestro querido Manuel Diego Benítez, y a toda la familia de la fe del Ministerio del Trabajo. Somos Yeshua, Señor y Salvador. Quédate en la sintonía de la radio, querido hermano, porque vamos a estar leyendo los mensajes que nos están llegando a través del WhatsApp al 11 31 56 60 76. Paz, bendecida vida para todos. Nosotros nos quedamos acá, seguimos en el programa radial, pero nos despedimos del canal de YouTube. Nuestro canal es Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira. El canal de la radio es La Predicadora 94.1. Gracias, hemos tenido una patrocinadora. Gracias, querida Tati, por sembrar para
traer la palabra del Señor. Nuestro código alias somos Yeshua. Bendecimos a todos los que nos apoyan para seguir llevando el mensaje de la palabra del Señor. Y como siempre decimos, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.